Listo. Muy buenos días. Damos inicio a esta Comisión de Agricultura en el nombre de Dios. Secretaria, ¿tenemos cuenta? Sí, señor presidente, tenemos cuenta. Tenemos diversos oficios sobre información de glosa presupuestaria correspondiente a la Ley de Presupuesto del Sector Público del año 2021 de los siguientes servicios. 2 del Servicio Agrícola y Ganadero relacionados con iniciativas respecto al cuidado y desarrollo del sector apícola para el primer trimestre del 2021 y transferencia a organismos internacionales correspondientes al Programa de Desarrollo Ganadero primer trimestre de 2021. También tenemos uno de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias relativo a las actividades desarrolladas relacionadas con frutos y especies silvestres, tales como maqui, araucaria y productos forestales no madereros, así como también informa las solicitudes de patentes de invención presentadas al Instituto Nacional de Propiedad Industrial INAPI, que involucran especies vegetales silvestres y cultivos tradicionales. En cuanto a la tabla, señor presidente, corresponde iniciar el estudio del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica el decreto de ley 3516 de 1980 que establece normas sobre división de predios rústicos para garantizar el acceso a espacios públicos y caminos CORA, boletín 2268-01. Están invitados por el Ministerio de Agricultura, el asesor señor Andrés Meneses, y por el Servicio Agrícola y Ganadero, la abogada señora Lorena Brown y la jefa del Subdepartamento de Tenencia de Tierra y Agua, señora Ana María Roca. ¿Quién de los invitados va a exponer primero? Señor presidente, doy la relación de una minuta del proyecto. ¿Ya? De inmediato. El objeto de la iniciativa es establecer que los predios resultantes de una subdivisión en conformidad al decreto de ley 3516 de 1980 deberán contar con acceso a un espacio público o a un camino proveniente de la parcelación de la reforma agraria. El origen de esta iniciativa es la Cámara de Diputados y en moción de los diputados señores Alinco Bustos, señora Nuyanado Ancapichún y Sepúlveda Órdenes y señores Álvarez Ramírez, Flores García, Jiménez Fuentes, Mesa Moncada, Pérez Arregá, Soto Mardones y Velázquez Núñez. Está en segundo trámite constitucional y ingresó al Senado el 13 de abril del año 2021, disponiéndose su estudio por esta comisión. En cuanto a los trámites reglamentarios, está en primer informe en general y en particular, no tiene urgencia, tampoco normas de quórum. La estructura del proyecto es de artículo único que incorpora un inciso séptimo nuevo al artículo primero del decreto ley 3516 de 1980 que establece normas sobre división de predios rústicos. En cuanto a los fundamentos de la moción, señala que se requiere la constitución de una servidumbre de tránsito de pleno derecho en favor de todos aquellos predios que no tengan la posibilidad de conectarse con el camino público o cuya salida es impracticable por diversos factores como las características topográficas del terreno o cuando la excesiva onerosidad de ser habilitado provocaría incurrir en gastos pecuniarios desproporcionados en relación con el valor del terreno necesario para la servidumbre. Los impulsores comentan que en múltiples oportunidades ocurre que el dueño de un terreno se encuentra sin acceso a su propiedad, ya que el propietario del predio colindante o cercano ha cerrado sin causa justificada la única vía de acceso más expedita que tiene hacia el camino público correspondiente, situación compleja que se puede prolongar en el tiempo restringiendo el libre tránsito de las personas y provocando aislamiento. Los autores estiman que lo antedicho perjudica y afecta el derecho de dominio absoluto, por cuanto el dueño afectado no puede ejercer el goce en forma plena y se ve imposibilitado de realizar labores de trabajo para mantenerse, como aquellas de carácter agrícolas y ganaderas o incluso transitar libremente en caso de problemas de salud. Explica la moción que el título 11º del libro segundo del Código Civil regula el derecho real de servidumbres. Así el artículo 820 dispone servidumbre predial o simplemente servidumbre es un gravamen impuesto sobre un predio en utilidad de otro predio de distinto dueño. Se menciona que de la definición es posible distinguir dos figuras. La primera, el predio sirviente, correspondiente a aquel que sufre el gravamen, y la segunda, el denominado predio dominante, que es aquel que reporta utilidad. Asimismo, expone que dentro de las
clasificaciones de servidumbre están las voluntarias, las naturales y las legales, siendo estas últimas aquellas relativas al uso público o a la utilidad de los particulares. Un tipo de servidumbre legal es la de tránsito y el artículo 847 establece que si un predio se haya destituido de toda comunicación con el camino público por la interposición de otros predios, el dueño del primero tendrá derecho para imponer a los otros la servidumbre de tránsito en cuanto fuere indispensable para el uso y beneficio de su predio, pagando el valor del terreno necesario para la servidumbre y resarciendo de todo otro perjuicio. A raíz del precepto citado, en la moción hace presente que en la actualidad la constitución de servidumbres de tránsito en materia de litigio en sede civil, siendo juicios que pueden demorar años en resolverse. Por todo lo mencionado, los autores de la iniciativa legal propusieron constituir una servidumbre de tránsito de pleno derecho en favor de los predios que no tengan acceso a un camino público, garantizándose la libre circulación. Sin perjuicio de lo anterior, es atingente consignar que luego del primer trámite constitucional, el proyecto de ley derivó en establecer la obligación consistente en que los predios resultantes de una subdivisión efectuada conforme al decreto de ley 3516 de 1980 deberán tener acceso a un espacio público o a un camino proveniente del proceso de parcelación de la reforma agraria. En la Cámara de Diputados, su tramitación, el proyecto fue aprobado por unanimidad, esto es, por 145 votos a favor, ningún voto en contra y tampoco abstenciones. El proyecto, como se señaló, originalmente establecía que en la subdivisión de los terrenos prediales que no cuenten con vías de acceso directo se entenderá constituida a pleno derecho la servidumbre de tránsito a favor de los caminos públicos colindantes. El referido derecho se ejercerá en los términos y condiciones que surja del acuerdo entre el propietario del predio sirviente con la autoridad correspondiente o bien en el modo que determine el tribunal competente a solicitud de quien tenga interés en ello. Al respecto, se analizó si la propuesta reitera algunas servidumbres actualmente reguladas en el Código Civil o si constituye una innovación en la materia. Dados los inconvenientes de establecer una servidumbre, finalmente se optó por aprobar el siguiente texto que se somete a consideración de la Comisión. Los predios resultantes de una subdivisión efectuada en conformidad al presente decreto deberán tener acceso a un espacio público o a un camino proveniente del proceso de parcelación de la reforma agraria lleva adelante bajo el amparo de las leyes 15.020 y 16.640 en su caso. Asimismo, cabe señalar que en la Cámara de Diputados se escucharon los planteamientos de diversas personas y entidades, como el asesor del Ministerio de Agricultura, don Andrés Meneses, el profesor de Derecho Civil de la Universidad Andrés Bello, don Eugenio Vázquez, la coordinadora legislativa de la División Jurídica del Ministerio de Bienes Nacionales, doña Isabel Vial, la abogada del Servicio Agrícola y Ganadero, señora Lorena Brown, y los profesionales de la Biblioteca del Congreso Nacional, señores Matías Mesa López Andía y Pedro Harris. Cabe señalar que el proyecto en estudio modifica el inciso séptimo del artículo primero del decreto ley 3516 de 1980. Sin embargo, su modificación corresponde efectuarla al inciso cuarto, toda vez que la letra J, agregada por la ley 19.807, forma parte del inciso segundo del artículo primero. Eso sería, señor presidente, en cuanto a la relación. ¿Está viendo la palabra? No sé si el senador Lizalde parece que lo vi que estaba pidiendo la palabra. Quería ver el texto nomás, pero está bien. Gracias. Ya, entonces, Andrés estaba viendo la palabra. Andrés está viendo la palabra. Muchas gracias, presidente. La completa y detallada exposición de doña Jimena del Mar por su intermedio nos ahorra una buena parte de los descriptivos del proyecto. Simplemente quisiéramos, como Ministerio de Agricultura, partir señalando que, como ustedes ya bien saben, uno de los ejes de la actual administración desde el Ministerio de Agricultura es promover y potenciar la Política Nacional de Desarrollo Rural que fuera publicada en el Diario Oficial en mayo del año 2020 y que básicamente consiste en que el Ministerio de Agricultura puede coordinar los esfuerzos de 14 ministerios, encaminándose todos ellos a poder mejorar aquellas condiciones o aquellos problemas que son muy propios del mundo rural y que no todos, obviamente, son de competencia del Ministerio de Agricultura. Es por eso mismo que como Ministerio de Agricultura siempre estamos pendientes de todos aquellos aspectos que puedan tender a mejorar las condiciones de vida y también las condiciones de desarrollo productivo del mundo rural. Y por cierto que la conectividad es una de esas condiciones.
Bajo esa lógica, el Ministerio de Agricultura siempre ha estado abierto a promover iniciativas que tiendan a corregir aquellos aspectos que estén funcionando no del todo bien en el mundo rural, sea que se trate de proyectos de ley que sean de iniciativa del Ejecutivo o, como en este caso que estamos estudiando ahora, sean objeto de una moción parlamentaria. Es por lo anterior que cuando el proyecto ingresó a trámite a la Cámara de Diputados y fue discutido por la Comisión de Agricultura de dicha corporación, rápidamente nos involucramos para tratar de implementar las mejores soluciones posibles, tanto desde el punto de vista jurídico como desde el punto de vista práctico. En ese sentido, y complementando lo que expuso doña Jimena Belmar, quisiera comentar que una de las razones que motiva la presentación de esta moción parlamentaria es justamente tratar de reducir o minimizar al máximo la conflictividad o la judicialización de algunos problemas que se generan a partir de predios cuyo acceso a la vía pública o en este caso a los caminos Cora se ve obstaculizado como consecuencia de errores que se puedan cometer tanto en el ámbito administrativo como en el ámbito contractual a la hora de proyectar subdivisiones de predios rústicos. En consecuencia, nosotros nos involucramos junto con el Servicio Agrícola y Ganadero, que también está presente hoy día en esta sesión, en cuanto a de qué manera podemos establecer los suficientes resguardos jurídicos de manera de poder también dar una solución práctica a las inquietudes manifestadas por los autores del proyecto y de la misma forma también poder perfeccionar el decreto ley 3.516, que es el que se hace cargo directamente de esta problemática o del detalle de cómo se tienen que regular las subdivisiones de predios rústicos. Es por eso que, como también señalara la secretaria de la Comisión durante su exposición, es que también fuimos bastante meticulosos al momento de revisar la conveniencia de solucionar este problema a través de las servidumbres, que como ustedes saben es una institución del derecho civil, que consiste en un gravamen establecido sobre un predio en favor de otro predio de distinto dueño y que básicamente durante la discusión nosotros hicimos ver tres problemas fundamentales con respecto a esa solución. La primera es que al ser una solución de naturaleza contractual, evidentemente que también va a estar sujeta a las contingencias contractuales que se produzcan al momento de ir desarrollándose esa servidumbre, tanto desde el punto de vista registral como desde el punto de vista del ejercicio de la misma. En efecto, ustedes también recordarán, sus señorías, que desde el punto de vista registral o desde el punto de vista jurídico no existe obligación de inscribir una servidumbre en el registro de hipotecas y gravámenes del conservador de bienes raíces respectivo, con lo cual ya se nos presenta una primera dificultad de orden registral o de orden de la publicidad de este camino o de esta solución que puede hacer difícil conocer su desarrollo. Y el otro problema contractual que tiene la servidumbre es que al tratarse de una servidumbre discontinua, de esas que no se ejercen constantemente, sino que solamente cuando la persona transita por ese camino, al ser una servidumbre discontinua, como digo, el no ejercicio de la misma durante al menos unos 3 años, de acuerdo a las normas del Código Civil, hacen que esa servidumbre caduque. Y es por eso que al analizar posibles soluciones de orden práctico con el Servicio Agrícola y Ganadero y, por cierto, con los asesores de los diputados que presentaron esta moción, es que llegamos a la conclusión de que la solución más segura y más práctica, insisto, precaviendo eventuales conflictos de orden legal, era que se asegurara desde el decreto ley 3.516 que todos los lotes resultantes de un proyecto de subdivisión tengan acceso a espacios públicos, ya diremos después por qué hablamos de espacios públicos, y también a otra gran red de caminos que hoy día está presente a lo largo de prácticamente todo el territorio rural, que son justamente los caminos Cora. De esa manera, nosotros consideramos que aportamos una solución práctica que permita precaver, tanto por la autoridad desde el punto de vista administrativo, como por las mismas personas que desarrollan proyectos de subdivisión de predios rústicos, la posibilidad de que eventualmente puedan quedar algunos predios o algunos lotes resultantes del predio que se subdivide sin un acceso directo a un espacio público o a un camino Cora. Es por eso que llegamos a la solución que hoy día sus señorías tienen en esta propuesta de articulado único,
fue votada por unanimidad en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados cuando esta indicación fue sometida a su conocimiento, y como bien acaba de señalar también doña Jimena del Mar por su intermedio presidente, en la sala de la corporación fue aprobada por 145 votos a favor y ninguno en contra. Presidente, si me permite, podría usted darle la palabra a doña Ana María Roca y a doña Lorena Brown, ambas de El SAC, que han preparado una presentación para poder exponer cuál es la situación que hoy día tenemos en materia de subdivisiones y caminos Cora, y poder explicar con más detalle de qué manera conversa esta solución legislativa con la realidad que los autores quieren solucionar a través de esta iniciativa. Perfecto. Entonces tiene la palabra la Lorena Brown. Sí, hola, buenos días. Lorena Brown, abogada del SAC. ¿Me permiten un Adelante. segundito para instalar la, la presentación? ¿Me confirman si se ve? Sí se ve. Sí. Se ve muy bien. Bueno, complementando muy someramente lo que acaba de exponer Andrés, solamente quisiera recordar que al SAC le corresponde certificar que se cumpla con la normativa vigente en aquellos casos. ¿Ya? Entonces tenemos esta norma que es del año 80 y luego el año 94 el SAC comienza a certificar que se cumpla con la normativa vigente, y de ahí que se genera, digamos, la problemática de establecer cuál es la normativa vigente. Y justamente no existe una norma específica que señale la obligación de que los lotes resultantes de una subdivisión tengan acceso a un camino público. A modo de cuantificar el problema que tenemos, podemos señalar que, por ejemplo, en el año 2020 se generaron 11.000 subdivisiones, y en los últimos 5 años tenemos 50.000 subdivisiones de predios rústicos a lo largo de todo Chile. Entonces, en la Ley General de Urbanismo y Construcciones existe una norma, que es el del artículo 68, que obliga en zona urbana a que los sitios o lotes resultantes de una decisión tengan acceso a un espacio público, y entonces nos parece que existe una deficiencia en el área rural respecto de esta misma obligación. A su vez, como lo señalamos ya, el SAC también le corresponde interpretar o interpretar lo que corresponde a los caminos Cora. No sé si ven, yo veo que voy pasando las láminas para... No se movió la lámina. ¿Escuchan? Sí, Perdí la todo lámina no se ha contacto movido. con ustedes. Ah, eso es. Entonces, ahora sí. Ahora se salió de la presentación. Me disculpan un segundo.
Andrea, ¿es posible que Ana Roca podría tomar la palabra si tiene dificultades, Lorena? No hay problema, presidente. Vamos a compartir. Ya, Lorena, ¿me escuchas? Parece que la Lorena salió de... Perdió la señal, ¿no? Sí. Al parecer perdió la señal. Ya. Andrés, ¿qué prefieres? ¿Pones tú el PowerPoint o los pongo yo? Adelante, Ana María, si quieres yo voy complementando. Ya, ok, ya. Como decía Lorena, el artículo 46 dice que para proceder a la subdivisión de predios rústicos, el Servicio Agrícola y Ganadero certificará el cumplimiento de la normativa vigente. Y ahí Lorena le estaba hablando, diciendo cuáles eran las subdivisiones anuales que certificaba el SAG. Entonces tenemos que el 2016 certificó 9.370 subdivisiones, esto a nivel nacional, y en el año 2000 llegando a 11.058 subdivisiones en todo el país. Realmente es un universo impresionante la cantidad de subdivisiones que certifica el Servicio Agrícola y Ganadero. Los sitios o lotes resultantes de una subdivisión, lote o urbanización, estén edificados o no, deberán tener acceso a un espacio público y cumplir con las disposiciones de la presente ley, su ordenanza y el plan regulador correspondiente. Y el decreto de urbanismo, el 435, aplica a lo urbano. Ahora, ¿cuáles? Y aquí entramos en los antecedentes generales de la ley de reforma agraria. Y ahí les quiero decir que de acuerdo al artículo transitorio de la ley del SAG, le corresponderá al servicio terminar aquellas cuestiones pendientes del proceso de reforma agraria. Y ahí donde intervenimos nosotros como departamento de tenencia de tierra y aguas, que nos dieron la misión de concluir este proceso de reforma agraria. Por lo tanto, nosotros tenemos el archivo histórico de lo que es la reforma agraria. Y entre medio de esto, entonces está el tema que nos convoca hoy día, que es el tema de los caminos CORA. Y esto aplicado, por supuesto, como dice ahí, la ley de reforma agraria, como ustedes bien lo saben, es por las aplicaciones de la ley 15.020 del año 62 y por la ley 16.640, que es del año 67. Entonces, dentro de lo que hizo el proceso de reforma agraria, expropiaron predios, se expropiaron alrededor de 6.000 predios a nivel nacional. Estos predios se convirtieron en asentamientos, estos asentamientos posteriormente se subdividieron y dieron origen a colonias, cooperativas y proyectos de parcelación. ¿Ya? Y para dar un ejemplo, en los proyectos de parcelación es uno o más predios en los cuales se hizo un estudio técnico y se dividió en parcelas, sitios y bienes comunes. Aquí hay algunos pequeños detalles que no vale la pena entrar, ¿cierto? Porque las colonias, como ustedes saben, fueron predios adquiridos y sin embargo las cooperativas y los proyectos de parcelación vienen de predios expropiados. En total, en el proceso de reforma agraria, nosotros tenemos entre colonias, cooperativas y proyectos de parcelación 1.813. Y esto implica casi 48.000 parcelas. Ahora, ¿cuál es la normativa aplicable? ¿Qué pasa? Que en los proyectos de parcelación hay todo un estudio técnico de cómo se parceló estos predios. Y eso está reflejado en un plano de un proyecto de parcelación que a continuación se la voy a mostrar para que ustedes lo conozcan. Entonces, en este plano están dibujados las parcelas, los sitios, los bienes comunes y los caminos que quedaron para el acceso de todo esto. Ahora, ¿qué dice la normativa? El DFL 850, que es del Ministerio de Obras Públicas, dice, igualmente, la municipalidad respectiva o la dirección de vialidad, a requerimiento de él o los propietarios de parcela que tengan interés real y actual en ello,
quienes acreditarán dicha calidad con la exhibición de los respectivos títulos de dominio vigentes. Dispondrá la apertura o ensanche de los caminos interiores resultantes de las parcelaciones de predios sometidos al proceso de reforma agraria llevado a cabo en virtud de las leyes 15.020 y 16.040 y que figuren como tales en los respectivos planos de parcelación. Asimismo, la municipalidad respectiva podrá autorizar la instalación de red de electricidad, teléfono, agua potable y alcantarillado, utilizando para ello el trazado de los mismos caminos, evitándose siempre perjuicios innecesarios a los predios sirvientes. ¿Qué quiero decir con esto? Que esas atribuciones las tienen las municipalidades y vialidad, pero ¿quién califica si estos caminos son producto de la ley 16.640 y 15.020? Es el Servicio Agrícola y Ganadero. Entonces nosotros le decimos, sí señor, este es un camino, y quien tiene atribuciones para hacer apertura al camino es la respectiva la municipalidad o vialidad con las características que dice esta normativa. Así también, si hablamos de naturaleza jurídica, está el dictamen de la Contraloría, que dice que no siempre estos caminos tienen el carácter de públicos, puesto que ellos solo ocurre en caso de que estén o hayan estado abiertos al uso público o que figuren como tal en los planos oficiales. Respecto a los restantes caminos CORA, producto de las parcelaciones aludidas, no necesariamente son públicos, como se ha señalado, pero si han sido cerrados o reducidos, los dueños de los predios afectados pueden recurrir a la Dirección de Vialidad o a las municipalidades, que no están obligados a mantenerlo y conservarlo, para pedir su apertura o ensanche, sin desmedro de su derecho a impetrar la intervención de los tribunales de justicia para ejercer las acciones correspondientes según las reglas generales. O sea, vuelve a ratificar lo que estábamos diciendo en el anterior. Para el Consejo de Defensa del Estado, tales vías, los caminos CORA, poseen una naturaleza jurídica mixta especial. Dice que son un caso muy especial los caminos CORA, porque dice, no obstante ser bienes comunes, y aquí hago un paréntesis, porque en general, para que usted se la figura que se hizo la CORA en esto, en general los caminos se dejaron como bienes comunes generales. Como se dejó bien común, por ejemplo, una cancha de fútbol, se dejó un bien común caminos CORA. Pero estos bienes comunes no quedaron establecidos en los títulos de dominio. Por lo tanto, entonces, en general, quedaron como bienes comunes, pero no quedaron de propiedad de los parceleros por cuanto no están en su título de dominio. Cuya mantención, reparación, etcétera, corresponde a los parceleros y deben permanecer abiertos. O sea, vuelvo a rectificar lo mismo, ¿cierto? La mantención es de los parceleros y deben permanecer abiertos para el libre tránsito de todas las unidades de los proyectos de parcelación. ¿Cuál es el fundamento jurídico? ¿Cuáles nosotros ponemos cuando hacemos a nosotros nos llegan múltiples consultas sobre caminos? Y nosotros, para informar esto, tenemos que hacer un estudio tanto técnico como jurídico. Técnico, ¿cierto? Porque hay que ver los planos de los proyectos de parcelación, y jurídico porque hay que estudiar todos los títulos de dominio y la jurisprudencia que les compete. Entonces, los caminos CORA se consideran caminos interiores resultando de las parcelaciones de predios sometidos al proceso de reforma agraria, llevado a cabo en virtud de las leyes 15.020 y 16.040. Dichos caminos interiores fueron considerados en los textos del proyecto de parcelación como bienes comunes, sin embargo no se transfirieron los títulos de dominio de las parcelas otorgados por la CORA, por lo que en general permanecen en dominio de este servicio. Y decimos que en general porque para decir si un camino está en dominio del servicio, nosotros tenemos que hacer el estudio de todo el recorrido del camino y de los títulos de las parcelas, sitios o bienes comunes adyacentes. Y aquí tenemos como ejemplo lo que les quería decir ahí, al primero, porque se escapa. Ya, este es un ejemplo de un proyecto de parcelación que es San José del Carmen en la comuna de Palmilla. Entonces nosotros tenemos aquí, este es un plano de un proyecto de parcelación. Están dibujados ahí todos los caminos, qué sé yo, estos planos están en escala, una escala determinada, ¿cierto? Y tienen su gráfica. Entonces nosotros, cuando nos piden, por ejemplo, un particular o una municipalidad, nos pide un estudio, un camino CORA, nos dice, mire, nosotros queremos saber sobre este camino. Entonces ahí hay una imagen ampliada de este proyecto de parcelación y de este camino CORA, y como pueden ver ustedes ahí, no sé si se fijan, pero nosotros
está destacado en verde, ¿cierto? Y nosotros vamos viendo, vamos estudiando todos los títulos de dominio que están en la parcela 105, la 106, la 132. ¿Qué pasa? Este camino está aquí y da acceso a la parcela 145. Si ustedes ven, aquí, en este plano en particular, tiene una Z esto. ¿Qué quiere decir? Que este título de dominio de la parcela 105 se deslindó como un todo. Por lo tanto, nosotros podemos decir que este es un camino Cora, que tiene que permanecer abierto. Sin embargo, este tramo de camino, al estar aquí, al haber sido deslindado como un todo, no está en dominio del servicio, sino que está en dominio de los dueños de la parcela 105. Aquí hay otro ejemplo. Se pasa muy rápido esto, no sé por qué. Aquí. El proyecto de parcelación en Las Coles, por ejemplo, de la comuna de Chillán. Nos preguntan por este camino. Y al ampliar el plano, ¿cierto?, lo vemos así. Entonces nosotros, como le decía, nosotros para hacer el informe le decimos que este camino nace de este camino y corre entre la parcela 1 y la parcela 1 que está aquí, el predio de don Pedro Ramírez, el predio de don Fernando de la Fuente, y tenemos que ir, ¿cierto?, viendo los títulos de cada uno de estas parcelas y decir, oiga, la parcela 1 deslinda con el predio de don J. Fernández de la Fuente, camino por medio, por ejemplo. Y así vamos construyendo nosotros el informe jurídico. Una consulta, perdón. ¿Sí? Una consulta. Debo entender que en el proyecto lo que se habla primero de espacio público, ¿ustedes lo asimilan solo a caminos Cora? Porque en los asentamientos hay espacios, lo que se denominan espacios comunes, espacios públicos. Como bien dijo usted antes, pueden ser canchas de fútbol, pueden ser zonas de equipamiento, puede ser, no sé, una plaza, un bosque o algo común. Aquí en el proyecto, cuando habla de espacio público, ¿lo asimilan solo a camino? Le voy a dejar la pregunta a don Andrés Meneses, que él es el que estaba estudiando esta moción. Yo solo hablo con los caminos Cora. Andrés, por favor, respecto a los espacios públicos. Presidente, ¿me permite? Adelante, Andrés. Gracias. Ana María, ¿podrías volver a la lámina 4, por favor? Muy bien. ¿Cuál la entre esta? Esta. Ya. Muchas gracias. Una norma que aparece citada ahí es la DDU 435, que es aquella norma que se aplica respecto de la regulación de las subdivisiones de predios urbanos, es decir, aquellos que están situados dentro del área urbana de las ciudades. Cuando nosotros como Ministerio de Agricultura y como Servicio Agrícola y Ganadero revisamos la propuesta legislativa que en este minuto estamos estudiando, lo que hicimos fue tratar de homologar de manera lo más parecida o similar posible a aquellas soluciones legislativas o regulatorias que ya están presentes en el actual ordenamiento jurídico, como por ejemplo la DDU 435, cuya norma pertinente ven ustedes ahí desplegada en esa lámina. Por lo tanto, y bajo esa base, bajo la inspiración de esta norma, es que podemos señalarle a don Jorge Pizarro, por su intermedio, presidente, que cuando nosotros hablamos de acceso a espacio público o estamos hablando de acceso a un camino Cora, estamos hablando de dos cosas distintas justamente para dejar lo más abierto posible el abanico de posibilidades que los lotes resultantes de un proyecto de subdivisión puedan tener a la vía pública en general. Por lo tanto, cuando hablamos de espacios públicos, estamos hablando de caminos, calles públicas, carreteras o cualquier espacio que tenga el carácter de público conforme a los respectivos instrumentos de planificación. Y además de eso, también nos estamos refiriendo, en lo que a las competencias del SAC se refiere, a aquellos caminos que tienen tal carácter en virtud del proceso de la ley de la reforma agraria. En consecuencia, don Jorge, por su intermedio, presidente, la respuesta es, son dos cosas distintas.
justamente para dejar lo más ¿Con la abierto Comisión de posible. Pesca o solo los dos? Presidente, Ah, no, entonces está bien, ya. presidente. Carmen Gloria. Buenos días a todos, que me costó ingresar a la sesión hoy día. Una consulta que es del todo práctica, entendiendo que el objetivo es muy loable y que va a resolver muchos problemas en los sectores agrícolas y hoy día también a muchos, este tema de la subdivisión hoy día es un tema, sobre todo en los sectores semiurbanos, pero me preocupa el tema de la mantención, porque justamente Ana explicaba que hasta el momento esto era de costo de cada uno de los parceleros. Del momento en que esto es un espacio público, y no lo leo en el documento, y me disculpan si es que si está y yo no lo vi, ya pasaría a ser o administración del municipio o administración de vialidad o de u otro, pero esa es una pregunta práctica en términos de la definición que estamos dándole a un camino. Me gustaría, probablemente Andrés puede tener alguna respuesta respecto de esto, que no es un tema menor para quien tenga que hacerse cargo del costo de lo que implica. Y por otro lado también una oportunidad para muchos que hemos tenido que estar en esta disyuntiva y que muchas veces no tenemos cómo hacerlo porque legalmente no hay cómo mejorar el camino porque no es de nadie, hoy es de los propietarios y hay muchas personas minusválidas que no tienen cómo acceder a recursos para mejorar sus caminos y hoy día no tienen cómo acceder. Así que esa es mi pregunta, gracias. Andrés, a ver, yo estoy entendiendo que este proyecto de ley es lo siguiente. Todos sabemos que cuando hay una subdivisión predial, siempre tienen que quedar caminos para que se pueda acceder a cada uno de esos predios, de esa parcelación o de esos loteos. Cora, cuando se desarrolla la reforma agraria, hace la subdivisión y deja estos caminos que se llaman caminos Cora. Y este proyecto de ley me da la impresión que lo que está buscando hoy día, que estos caminos se transformen en caminos públicos, que para efectos de la reforma agraria, estos caminos eran caminos vecinales. Y caminos vecinales significa de que los propios vecinos eran los encargados de hacerle mantención. Y como hoy día muchas parcelas de estas se han empezado a subdividir, porque ha sido un muy buen negocio dividir estas parcelas y vender pequeños parcelitas de 5.000 metros, se encuentra con la dificultad de que esos caminos deben ser reparados por los propios, llamemos, lugareños. Y se está buscando la forma de que pasen a ser estos caminos de uso público, caminos públicos, de tal manera de pasarle la responsabilidad a vialidad. ¿Para qué? Para ensancharlos en aquellos lugares que se requiera, y lo otro para que vialidad tome la mantención y reparación de estos caminos. Yo creo que ese es el sentido de este proyecto. No sé si estoy equivocado en eso. Andrés. Perdón, Andrés, antes de que conteste, ¿puedo hacerle un alcance a lo que dijo el presidente? Sí, sí, por favor, adelante. Sí, lo que pasa, presidente, es que en la explicación que usted, en la secuencia que estaba haciendo, salta una parte, y cuando se hacen las subdivisiones o se hacen estos loteos o incluso algunos proyectos de vivienda social en esta zona, hay sitios que quedan ciegos, que no tienen acceso a lo que llamamos un camino o una vía pública. Entonces se habla de estos caminos Cora, de estos caminos interiores, que no siempre están delimitados y ahí vienen las consultas al SAC. Pero muchas veces el SAC contesta técnicamente lo que ellos tienen en su registro, pero que no se condice con la realidad, porque la realidad de lo que ha sido la evolución de estas parcelaciones Cora es muy variada. Es muy variada, muchos no han legalizado bien los títulos de dominio, en fin, hay una serie de otras dificultades. Y ahí donde viene el problema, por eso me llamó la atención a que le llamaban espacio público, si eran solo los caminos o el espacio público era una diferencia con los otros bienes que hay, porque se generan los problemas entre los vecinos que no dan acceso a los caminos
que existen, ya sean CORA o caminos públicos. Yo me imagino que pensé que el proyecto lo que buscaba era solucionar más bien ese tipo de problemas y no transformar los caminos CORA en caminos públicos solo para que Vialidad se haga cargo de la mantención. Hay mucho problema en la forma como se hacen esos loteos, se venden los terrenos y después los propietarios quedan ciegos porque más de algún vecino no les autoriza el paso. Sí, siguiendo lo que dice el senador Pizarro, lo que debe suceder acá de que hay un camino CORA y se hace un loteo. La gente que hace el loteo tiene la obligación de dejar caminos para ese loteo, pero deben haber sitios que deslindan con estos caminos CORA. Y ahí se genera una dificultad de que quien hace el loteo asume de que ese camino CORA es un camino que también está al servicio de estos pequeños loteitos que se van haciendo. Y yo creo que ahí se genera una dificultad que los comuneros de ese camino CORA a lo mejor no están de acuerdo en autorizar a que estos pequeños sitios tengan acceso a ese camino. Y por eso se genera este proyecto de ley. No sé, Andrés, si tú tienes respuesta de eso. Gracias, presidente. Efectivamente, el sentido que tiene este proyecto, y así se discutió desde el principio, es el que le asignaba el senador Pizarro por su intermedio en su última intervención. Es decir, garantizar el acceso a los lotes resultantes de un proyecto de subdivisión a la vía pública. A eso nos referimos cuando hablamos de acceso o espacios públicos. Por eso es que nosotros tomamos la misma nomenclatura, senador Pizarro, por su intermedio, presidente, que está en la DDU que citábamos más arriba. Pensamos que donde existe la misma solución debe existir también la misma disposición, y por lo tanto cuando hablamos de espacios públicos nos estamos refiriendo justamente a caminos públicos o calles a secas. Y por otro lado, dada la realidad que hay en el mundo rural, una realidad que está profundamente irrigada por todos estos caminos CORA, es que como un elemento adicional de acceso o de conectividad para los lotes resultantes de un proyecto de subdivisión, es que también consideramos adecuado poder también condicionar la aprobación de un proyecto de subdivisión al acceso a alguno de estos caminos CORA. Ahora, con respecto al tema del mantenimiento, que era el que levantaba doña Carmen Gloria por su intermedio, presidente, y usted mismo, ahí también quisiéramos recordar que esta es una pregunta que también se levantó durante el primer trámite del proyecto y que básicamente ha tenido en la práctica dos soluciones. Una es que efectivamente, como dice la ley, son los comuneros o los parceleros o los propietarios de reservas o parcelas que tienen acceso a ese camino, quienes se hacen cargo de su mantenimiento, pero también con respecto a otras soluciones intermedias, lo que nosotros también hemos visto en la práctica es que muchas veces las personas que comparten ese camino han tomado el acuerdo de constituir un comité sobre ese camino y lo que han hecho varias veces es traspasarlo o enrolarlo a la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, y por esa vía, al desprenderse de ese camino en cuanto a comuneros, Vialidad puede entrar con algunos trabajos de mantenimiento, de estabilizado, de motoniveladora y muchos de esos ejemplos que seguramente ustedes han visto varias veces en sus respectivas regiones. Pero en el fondo el acceso a un camino CORA es también jurídicamente una buena herramienta para los lotes resultantes de la subdivisión de predios rústicos, dado que, como señalaba doña Ana María Roca en su intervención unas láminas más arriba, se puede en cualquier momento, cualquier persona que acredite el dominio sobre algún predio que tenga o esté conectado con estos caminos puede eventualmente pedir la apertura o ensanche del camino en caso de que éste haya sido bloqueado o haya sido reducido sin causa aparente para ello. Presidente. Carmen Gloria. Disculpe que insista, pero me quedó clarísimo lo que plantea Andrés. Y claro, hay un porcentaje de personas que han constituido comités, como él dice,
y han llegado a buenos acuerdos, pero claramente del momento en que la palabra es camino público, yo vuelvo a insistir en eso, no digo que sea malo o bueno, simplemente no es un tema menor el de los caminos, sobre todo en las zonas rurales del sur de Chile, donde la lluvia hace que la dificultad del mantenimiento sea tremenda, porque es prácticamente periódica, anualmente, incluso cada 6 meses. Entonces, el hecho de que un camino sea público, por definición, inmediatamente lo hace, digamos, le genera el derecho, según mi interpretación, a que Vialidad tendría que enrolarlo posterior a este proyecto, y más allá si existe comité o no, tendría, digamos, la responsabilidad, entre comillas, de mantenerlo. Ya no sería una responsabilidad de de quienes habitan ahí. Puede que yo esté interpretando mal la norma, pero vamos a seguir discutiendo el proyecto, lo podemos ver después, pero eso es lo que yo interpreto al menos. Quiero hacer una acotación. Adelante, señora Ana. Nosotros como Servicio Agrícola y Ganadero transferimos los caminos a título gratuito a las municipalidades o a las direcciones de vialidad, porque ellos cuando hacen los estudios de los caminos CORA, en muchas oportunidades cuando ellos ven que deben por alguna razón ser propietarios de ello para enrolarlo o algo similar, entonces nosotros podemos hacer la donación del camino a las respectivas municipalidades o a las direcciones de vialidad. Era una acotación solamente. O sea, que para entender, los caminos CORA son propiedad hoy día del SAC, entonces. A ver, por eso yo les decía, y aquí está el ejemplo de este plano, que nosotros para decir de quién tiene el dominio de estos caminos, nosotros tenemos que hacer el estudio de títulos. Entonces, por ejemplo, si esta parcela dice la 145 se deslinda la 105 camino por medio y así también la 105 para acá, entonces nosotros ahí podemos deducir que es dominio del servicio. Pero en este caso, que tiene esta Z y que el título dominio está deslindado como un todo, el dominio es del dueño de esta parcela. Pero sin embargo, aunque el dominio es de él, este camino es igual CORA y tiene que permanecer abierto exactamente igual. Yeah. Eso es lo importante por eso tienen que hacer estos estudios caso por caso. Porque nosotros podemos hacer generalizaciones. En general quedaron como bienes comunes, en general no se postulan los títulos, pero en particular tenemos que hacer el estudio de cada proyecto de parcelación. Bueno, ¿se fuese la palabra? Andrés, yo siento que el proyecto de ley debe apuntar mucho, porque hay muchas subdivisiones, como digo, de pequeñas parcelitas de 5.000 metros. Yo creo que por esa razón se genera este tipo de dificultades, ¿no es cierto? Que son, llamemos subdivisiones, parcelas que son y que tienen acceso a estos caminos CORA. Sí, sí. Adelante. Presidente, la verdad es que de acuerdo a lo que hemos visto con el Servicio Agrícola y Ganadero, los problemas que esta moción pretende resolver, la verdad es que se han manifestado fundamentalmente sobre predios que mantienen su destino agrícola. O sea, no visualizamos que esto se aplique a o tenga que ver con subdivisiones de parcelas para hacer parcelas de agrado, sino que más bien los problemas que hemos estado estudiando, como doña Ana María Roca acaba de señalar, tienen que ver justamente con proyectos de subdivisión de predios cuyos lotes resultantes conservan su uso agrícola. Y justamente dado ese uso agrícola que muchas veces se desarrolla en zonas de no muy fácil acceso, es que se han presentado problemas como este. A mí me ha tocado personalmente ver
algunos proyectos de subdivisión de hace muchos años atrás, por cierto, que efectivamente no contemplaban accesos de los lotes resultantes del respectivo proyecto de subdivisión a la vía pública o a un camino Cora. Y una de las soluciones, o la gran solución, también muy simple, que viene a aportar este proyecto, es justamente la que está planteando su artículo único, y por eso es que nosotros como Ejecutivo y como Ministerio de Agricultura la apoyamos. Ya, ¿y cuál sería el camino a seguir aquí, secretaria? Se sugiere, señor presidente, si podríamos escuchar a otras entidades o personas para que puedan opinar del proyecto. Presidente, Carmen Gloria. yo le agradezco la pregunta porque creo que, bueno, además que la iniciativa me parece muy buena, porque si bien a través de tribunales se puede hacer, esto lo que quiere es disminuir los tiempos de tramitación y hacerlo más expedito, pero no sé si la tramitación de la Cámara de Diputados se hizo, pero creo que dado que hay temas de camino, yo pienso que debiera estar vialidad, aunque sea un ratito, también los municipios, dado que esto tiene que ver con un territorio, el municipio está a cargo de lo rural y urbano, por lo menos alguna de las asociaciones, y quizás alguna organización de agricultura, ya sea la Sociedad Nacional de Agricultura, el CAS u otro, porque si usted se fija, desde el Maule, que es más o menos donde trabaja el CAS, del Consorcio Agrícola del Sur, hasta Magallanes, está la gran mayoría de las cifras. Entonces, claramente la concentración de solicitudes que maneja el SAC, primero es alta, y segundo está concentrada desde Maule al sur. Esa es mi opinión, presidente. Sí. Yo siento de verdad que los caminos Cora cumplen la función. O sea, esa parcela, como aparecía ahí, la última parcela, esa parcela tiene acceso y nadie le va a poder prohibir su acceso. Pero no sé cuándo, si esa parcela en algún caso se puede subdividir por un tema de los herederos, si muere el asignatario inicial y los herederos se dividen, se separan, todos tienen que tener acceso a ese camino. Y ahí a lo mejor se genera una dificultad con el vecino, que sería el dueño de la parcela 105, que a lo mejor coloca dificultades, a lo mejor por ahí está la dificultad y por eso se presenta este proyecto de ley. Pero sería bueno escuchar qué es lo que piensa Vialidad, porque desde mi punto de vista, si se subdividiera en la parcela 145, sigue siendo un camino vecinal. Y siendo camino vecinal, tienen la responsabilidad de mantenerlo los propios comuneros, ¿ya? Y muchas veces esos comuneros le piden apoyo a las municipalidades para que las municipalidades intervengan en ese tipo de caminos. Y son las municipalidades quienes hacen estos arreglos, estos trabajos. Y la parte eléctrica normalmente se aprovecha de estos caminos, se va colocando la postación, y si es agua potable rural, pasa lo mismo, pasan por todos estos caminos para llegar, en este caso, al lote que se pueda desarrollar dentro de la parcela 145. Y eso es lo que yo creo que se busca. Son caminos relativamente angostos, a lo mejor no dan también la anchura necesaria que pide Vialidad para hacer alguna intervención, porque ¿qué pasa si en esta misma parcela 145 se genera ahí una pequeña población? Una pequeña población que debe haber muchas, llamemos, realidades en muchas partes del país. Entonces, obviamente que los vecinos necesitan salir en su vehículo y necesitan que el camino a lo menos tenga la posibilidad de que una anchura para que puedan cruzarse los vehículos. Y en algunos casos lo más probable es que esos caminos son demasiado angostos, por eso terminan pidiendo que se ensanche ese camino. ¿Y a quién le pide que se ensanche? Él le pide a la municipalidad, le pide a Vialidad y empiezan a hacer gestiones para poder lograr el objetivo de que se ensanche el camino un poco más. Por eso yo creo que es bueno que Vialidad opine para ver cuántas realidades ellos tienen hoy día o cuántos problemas se les presentan a ellos
frente a esa problemática. Nos parece una buena idea, presidente, y si usted también lo tiene bien, podemos hacer llegar durante la tarde a la señora secretaria de la comisión alguna lista de posibles invitados a quienes sus señorías les gustaría escuchar dentro de la discusión de este proyecto. Sí. Secretaria, yo creo que invitemos a la gente de Vialidad bueno, esperemos invitados. No sé si a ustedes se les ocurre más invitados que podemos para poder resolver el problema, porque este proyecto de ley yo creo que le está a ver, estamos buscándole solución a un problema que en cierta medida se lo generan los mismos comuneros. Señor presidente, la senadora señora Aravena había propuesto a los municipios, podría ser la Asociación de Directores de Obra de los municipios y alguna institución o una entidad gremial como el SNA o CAS, Sí, además de la Biblioteca del Congreso. Mire, y lo más probable es que la gente del Servio tenga mucho que decir frente a esto también. No, Porque, perdone, Este presidente, es pero un tema que se presenta en las zonas rurales, presidente, sí, más que en las zonas urbanas. vialidad yo creo que claramente. Realidad, y yo invitaría a alguien representativo de los municipios rurales, Sí, porque no sacamos nada con invitar a alguien sí, de la comuna de de Santiago. Santiago. Sí, sí. tiene razón el senador. O la gente de INDAP puede tener a lo mejor también problemáticas que se les No, presentan. INDAP no tiene nada con esto. No, perdone, presidente, yo también sugiero lo mismo. Municipio, ¿puede haber alguna organización al interior de la asociación de municipios que esté de asociación de municipios rurales? Me da la impresión que pudiera haber algo así, algún capítulo que pudiera verlo Jimena, pero también coincido que deben ser municipios Hay rurales, porque asociación de municipalidades rurales. En mi región entonces hay una ellos son. organización de... Sí. Si me permite, presidente, efectivamente, como señalaba Jorge Pizarro, existe la municipios asociación rurales. de cuya sigla es AMUR. Quizá sería interesante poder convidarlos a ellos para que puedan dar su parecer sobre este proyecto. Sí, correcto. Bueno, secretaria, usted reciba indicaciones de algunos de algunos senadores para invitados y los citamos para la próxima semana. Ok. Muy bien. ¿Qué otro tema más tenemos, secretaria? Nada más, señor presidente, eso era la tabla del día de hoy. Ya. Andrés Meneses está viendo Andrés la palabra. Meneses. A propósito de su pregunta, presidente, solamente quisiera recordarle a la comisión que mañana en el primer lugar de la tabla de la sala del Senado está nuestro querido proyecto sobre fertilizantes, ¿no? Respecto al cual me parece que ya he compartido una minuta con todos ustedes para poder despachar esa iniciativa que tanta unanimidad concitó en esta comisión y también, por cierto, en la Cámara de Diputados. Muchas gracias. El senador Lizalde también había pedido que nos enviara, secretaria, un proyecto que tenía que ver con el tema de la vinificación de uva de mesa. Entonces lo pidió que lo mandaran a la Comisión de Agricultura y me parece bien para que lo discutamos nosotros. Me parece que está en Economía. No, está en la Comisión de Gobierno, pero ya está incorporada a la Comisión de Agricultura. Presidente. Sí, adelante. Sí, yo solicité en la sala que se traspasara el proyecto de la Comisión de Gobierno a la Comisión de Agricultura para que lo pusiéramos en tabla. Este es un proyecto muy importante, sobre todo para quienes somos senadores de la región del Maule, que además ha sido suscrito transversalmente por los senadores de la región, y si pudiéramos ponerlo en tabla a la brevedad posible. Quisiera hacer una pregunta al Andrés Meneses, como representante del Ejecutivo, si el gobierno tiene una opinión respecto de lo que es el loteo de parcela de agrado de 5.000 metros cuadrados, si habría algún tipo de propuesta, porque hay un proyecto de ley también para ampliar ese límite. Y quisiera saber si el gobierno tiene opinión al respecto. Andrés, ¿tiene respuesta? Gracias, presidente. La verdad es que efectivamente ya los dos puntos. Uno, el del proyecto sobre vinificación de uva de mesa, que efectivamente ya estamos estudiando como ejecutivo.
Y respecto al segundo punto que planteaba don Álvaro Elizalde, curso intermedio, la verdad es que no, como agricultura no tenemos puesto el foco sobre este tema, sino que hemos abordado aquellas modificaciones al decreto ley 3516 que efectivamente nos han permitido avanzar en algunas soluciones. A modo simplemente de recuerdo, quisiera comentarles, como ustedes ya saben, que durante el primer gobierno del presidente Piñera se tramitó otra modificación hasta el mismo decreto ley 3516 que eliminó la obligación de poner en las escrituras públicas mediante las cuales se enajenan lotes resultantes de una subdivisión de un predio agrícola la declaración de prohibición de uso de suelo. Aspecto que en su minuto fue también una modificación muy simple, al igual que esta, pero que vino a solucionar muchos problemas, sobre todo de acceso al financiamiento bancario, cuando los abogados de las respectivas entidades objetaban los títulos de aquellas escrituras que no contenían aquella declaración. Y otro aspecto que hemos visto también en orden a perfeccionar el decreto 3516 es justamente el que estamos estudiando ahora, con la finalidad, como comentábamos al principio, de reducir la contingencia judicial respecto de aquellos problemas que se puedan suscitar a partir de predios que quedan sin acceso a la vía pública. Gracias, presidente. Presidente. Adelante. Sí, lo que pasa es que mi pregunta iba orientada al impacto que tiene en los suelos agrícolas el prorroteo en lo que se conoce como parcela de grado de 5.000 metros cuadrados. Y que va a tener, y que ha prosperado de manera significativa y que va a tener un impacto, sin lugar a dudas, para el futuro. Entonces, por eso preguntaba, porque hay un proyecto de ley que se ha planteado para que la división tenga superficies más mayores, que no se ha tramitado en todo caso. Y por eso quería saber si el gobierno tenía fijada alguna postura, insisto, por el impacto que esto está teniendo en tierras que son muy importantes para la agricultura y que hoy día se están destinando a una finalidad distinta a través de estos lotes. Andrés, lo que dice el senador Elizalde tiene razón. Nosotros vemos como terrenos que son agrícolas de muy buena tierra, hoy día se transforman en parcelación y hay una tremenda facilidad para poder subdividir estas parcelas y ahí se generan varias dificultades. Y una de las dificultades que yo veo que se genera es que los mismos derechos de agua, esas parcelas, yo no sé dónde quedan, si acaso vuelven a alguna propiedad de la DGA o quedan en el aire. Y es un tema complicado que vemos con dolor el destrozo de los terrenos agrícolas y muchas veces que no tienen mucha justificación. Entonces uno puede muchas veces entender que hay terrenos agrícolas de muy buena calidad que están apegados a una ciudad y uno puede entender que esos terrenos terminan siendo poblaciones, pero a 30 kilómetros, 25 kilómetros, 40 kilómetros de distancia de una ciudad, que se generen todas estas parcelas de 5.000 metros, generan, yo creo que ahí un tema que no es grato, y uno lo ve que ahí hay una industria hoy día que se dedica a comprar parcelas, a subdividirlas y venderlas después por loteos de 5.000 metros. Y eso no me parece a mí que estemos en buen camino o tenga una buena percepción del mundo agrícola. Adelante, Andrés. Gracias, presidente. Bueno, a ese respecto, la verdad es que dentro de poco vamos a contar con un instrumento bastante certero y bastante actualizado acerca de cuál ha sido el impacto del problema que usted está señalando justamente a través del 8º Censo Agrícola, que como ustedes saben comenzó en marzo y que deberá estar concluido al menos en su etapa de levantamiento de información desde el terreno durante el mes de junio. De manera que, Dios mediante, a fines de este año, presidente, vamos a tener, entre otras cosas, porque es ciertamente mucha y muy valiosa la información que todo censo agrícola recopila, también vamos a tener, como digo, información bastante precisa y bastante sectorizada acerca de cuál ha sido el impacto del problema que usted menciona, presidente. Secretaria, no sé si para Carmen Gloria. Yo tengo una pregunta para el Ejecutivo también, y esa relación con que trabajamos muchísimo en el proyecto de ley apícola. Creo que es transversal el interés por aprobarlo, porque viene todo un proceso una vez que termine, ¿cierto?, de reglamentos y de normativas. Sobre todo justamente porque quienes desarrollan esta actividad en su mayoría son pequeños productores.
Y me preocupa a mí que no sé si el Ejecutivo ha solicitado a través de la SECPRE a la mesa del Senado cierta posibilidad de aprobación en la sala, porque yo no quiero calificar que un proyecto sea más importante que otro, pero este es un proyecto que tenía muchísimos años de espera para quienes se dedican al rubro, y un esfuerzo que fue compartido, aparte del Ministerio, de los senadores y de muchos otros, para sacarlo. Y yo envié un oficio a la mesa manifestando mi preocupación, no ha tenido respuesta, pero por sobre todo, todos sabemos también que el Ejecutivo también hace los esfuerzos para que estas cosas ocurran, y no sé, presidente Andrés, qué es lo que ha pasado, porque no creo sinceramente que la discusión de la sala, por supuesto pueden haber consultas, pero en general hubo incluso senadores que ni siquiera son de esta comisión que participaron activamente para tratar de sacarlo. Entonces no logro comprender por qué no es prioridad la pequeña agricultura para un país que hoy día depende tanto de ellos para la alimentación de Chile. Andrés. Gracias, presidente. Bueno, con respecto al tema que acaba de mencionar doña Carmen Gloria, por su intermedio, la verdad es que tenemos bastante buenas noticias. Hace un par de semanas atrás nos reunimos como Mesa Nacional Apícola con la ministra de Agricultura, con el director de ODEPA y con los representantes de los gremios que más destacada participación tuvieron durante el trámite de este proyecto durante su paso por la Comisión de Agricultura. Y efectivamente hay un muy buen ambiente y una disposición bastante positiva de parte de todos los actores involucrados para avanzar con este proyecto. Hemos tenido conversaciones, doña Carmen Gloria, efectivamente con SECPRES, y nosotros creemos que dentro del corto plazo este proyecto va a estar puesto en la tabla de la sala del Senado a fin de avanzar con el trámite. Además, yo también creo personalmente que, obviamente, siendo un proyecto que ha concitado tanto interés de parte de los distintos actores involucrados, no creo que este proyecto vaya a tener mayores problemas para su aprobación en general en la sala del Senado para su posterior paso por la Comisión de Agricultura cuando lleguen indicaciones que seguramente las habrá. De manera que, doña Carmen Gloria, por su intermedio, presidente, efectivamente estamos preocupados y ocupados también Bueno, con el avance. le agradezco mucho, Andrés. Muchas gracias. Perdone, presidente, pero una recomendación nomás, don Andrés, o la comisión puede tomar la decisión. Si no le ponen urgencia a ese proyecto, no vamos a tener posibilidad de verlo en sala, porque debemos tener unos 70 proyectos en la tabla. Y como siempre están entrando urgencias y urgencias y urgencias, entonces ni siquiera se alcanzan a considerar. Esa es una de las razones por las que tratamos por lo menos de hacer sesiones especiales con mociones parlamentarias. Pero si, don Andrés, si no le pone pino y que el ministro Osa en las reuniones de coordinación con la mesa incluya como importante para el gobierno este proyecto, nos va a costar mucho. Lo que podemos hacer, presidente, es como comisión solicitarle al Ejecutivo para ayudar a don Andrés, al ministro Osa, que le ponga algún nivel de urgencia. Muy buena idea. Lo Sí. acojo totalmente. Secretaria, Presidente. podríamos mandar un oficio al Ejecutivo pidiendo que este proyecto se coloque en tabla. Lo tomamos como acuerdo, ¿no es cierto? Que le ponga O urgencia. sea, que le ponga para el urgencia, Ejecutivo. porque la tabla la decide la mesa con los comités, presidente. Sí, correcto. Pero que el Ejecutivo le coloque urgencia al proyecto que tiene que ver con todo lo que significa la parte apícola. Muy bien. Secretaria, la próxima sesión, si tenemos invitados, sería bueno de ver cómo acotamos este proyecto, porque también es cierto que si pedimos que vengan los dos proyectos para ver el proyecto de la uva de mesa, en la vinificación, y este mismo proyecto, a lo mejor no nos dan los tiempos para poder que nuestros invitados se puedan explayar tranquilamente. Entonces, veamos si tenemos invitados, nos confirman invitados por este proyecto para poderlo sacar adelante antes de iniciar el estudio del otro. Perfecto. Sí, porque en principio serían 4. La senadora, señora Aravena, sugirió vialidad, la municipalidad, la dirección de obras municipales, pero yo no sé, senadora, por su intermedio, si la dirección de obras municipales ven
las subdivisiones rurales, a lo mejor tendría que ser AMUR, derechamente los municipios Derechamente los municipios rurales, porque ellos probablemente van a hacer una muy buena presentación y son los que más sufren de esta situación. Yo he trabajado en esos municipios y sé que el tema es muy complejo, así que van a tener algo que opinar. Y los subsidios rurales también, cuando se presentan subsidios rurales, yo creo que ahí hay un tema que yo no sé si el Servio hay algún departamento del Servio que tenga que ver con lo que es subsidios rurales, que podíamos a lo mejor también invitar. Ya, muy bien. Subsidio CAS, también dice la senadora, y yo sugeriría la biblioteca también, señor presidente. Ya. Bueno, hagamos las invitaciones y el ideal que ya la próxima semana podamos escuchar estas intervenciones para poder ir sacando este proyecto adelante. Perfecto. Para iniciar el estudio de lo que significa la vinificación de uva de mesa, que yo creo que es un tremendo proyecto ese. ¿Me dijiste que era 1, 2, 3, 4 la contraespecie? Estamos entonces. No sé si hay otra persona que quiera hacer uso de la palabra. Entonces, habiéndose cumplido el objeto de esta comisión, esta se levanta. Nos vemos. Perdón, presidente. Andrés. Ahí tenemos de vuelta a doña Lorena Brown. Parece que logró recuperar su señal y ella tenía algo que agregar, si me permite. Ya, pues entonces le escuchamos. Muchas gracias, presidente. Lamento mucho, la conexión me falló bastante. Yo solo quisiera agregar dos cositas como que son bien técnicas. Una, efectivamente, en terrenos rurales la subdivisión está a cargo del SAC. Y nosotros al compartir esta moción con el Ministerio de Agricultura, queremos señalar que justamente existe un problema de que el SAC, al certificar las subdivisiones, no puede exigir que tengan acceso a un espacio público. De ahí, entonces, y en tanto, los caminos coras no son en todo caso caminos públicos, porque como lo dijo el Consejo de Defensa del Estado y la Contraloría, a veces pueden ser públicos, pero otras veces no. La idea es dar una cierta certeza a las personas, sobre todo por un ejemplo que acaba de dar el senador, en el sentido, por ejemplo, los subsidios rurales, cuando no tienen acceso a una vía pública, son rechazados por el MIMBU, perdón. Entonces, justamente, que la idea es dar una certeza a la gente que adquiere predios y que esos predios, en el fondo, nosotros como SAC podamos efectivamente certificar que tienen acceso a una vía pública. Entonces, en el fondo, acceso a una vía pública y caminos CORA son complementarios en el sentido que abarcan la mayoría de las situaciones rurales que existen en el país. Muchas gracias, presidente. A mí me queda claro que lo que se busca acá es que estos caminos CORA se transformen en caminos, o sea, en símiles a los caminos públicos. Claro, pero lo que pasa es que justamente, disculpe. Adelante, Lorena. No, es que justamente, la conflictividad que se da en la zona rural, y eso lo vemos todos los días con las 50.000 subdivisiones que tenemos, es que la certeza de que el camino sea público no es muy amplia, porque los caminos vecinales, por ejemplo, de larga data no tienen ningún antecedente y no están enrolados tampoco. Entonces tenemos estas características. Por eso, además, la norma señala un espacio público sin señalar necesariamente que sea un bien nacional de uso público, porque es que eso requiere un estándar mucho mayor y eso necesariamente requiere un decreto supremo del presidente que declare el enrolamiento del camino. Entonces nosotros en el hecho lo que hemos visto es que en el fondo nosotros hasta miramos los planos de servicio de impuestos internos para verificar a lo menos de una manera práctica si es que el camino tiene dibujado con la foto aeroespacial un camino para poder otorgar o para poder certificar que ese predio no va a quedar ciego. Entonces, la intención no es asimilar los caminos CORA a los caminos públicos, porque eso tiene otra implicancia. Más bien es decir que efectivamente los caminos CORA son un acceso público y que en el fondo cumplen con el estándar para poder subdividir. Correcto. Andrés, ¿tú estás pidiendo la palabra?
No, presidente, simplemente quería complementar lo que señalaba doña Lorena por su intermedio en cuanto a que efectivamente, como ya lo preguntara don Jorge Pizarro, el acceso a través de un camino Cora es una solución complementaria a el acceso de los lotes resultantes a un espacio público en términos de esa deuda en la cual nosotros nos inspiramos para hacer la propuesta, y por lo tanto en la práctica lo que ocurre es que se abre el abanico de posibilidades de acceso a los lotes resultantes de un proyecto de subdivisión de manera de asegurar y mejorar la conectividad. Eso es todo, presidente. Entonces, habiéndose cumplido el objeto de esta comisión, esta se levanta. Que esté muy bien. Adiós, gracias, presidente. Muchas gracias.